Hola, buenas, bienvenidos al Restaurante Emilio, un establecimiento familiar que se fundó en el 1978. Yo soy hijo de Emilio, somos la segunda generación, mis padres lo fundaron y empezaron a trabajar pues, un poquito pues, tocando el tema de menús gastronómicos y turísticos que hacían entonces. Nosotros hemos ido evolucionando, llevamos desde el 2002 llevándonos a los hijos. Hemos ido haciendo una evolución con el respeto con los platos, hemos elaborado unos menús pues, un poco más asequibles a los bolsillos de ahora. Y hemos pasado pues, de hacer unos menús antiguamente que hacían, pues la gente venía y se gastaba 100.000 pesetas, las antiguas pesetas en una comida, pues ahora pues, hacemos menús de, pues, eso, de 30, 20 euros. Con respecto al trato al cliente, pues intentamos que el cliente pues, se sienta como en casa, ¿no? Queremos quitar esa barrera de que usted, cliente y el restaurante, pues, que se sienta pues, ameno, se le hace un trato agradable, un servicio pues, dentro de lo que es servir, que no se sienta tampoco muy agobiado, dándole un producto pues, del mercado de calidad y una cocina pues, buena y tradicional, como siempre han hecho mis padres y lo que han inculcado a nosotros los hijos. La fideuà es uno de nuestros platos estrellas. De hecho, viene muchísima gente de España a probarla. Nosotros lo que jugamos es que la materia prima, el rape es fresco, la sepia es fresca, la cebolla es una cebolla dulce, el tomate es de la huerta, los ajitos los cuidas, o sea, los limpias como debes limpiarlos. Lo más importante para mí es el fondo. Y el fondo, pues utilizas la materia prima mejor que tienes. Rape, cabuch, de todo un poco. Os voy a presentar los productos que utilizamos en este restaurante. Son productos de primera calidad. Hortalizas frescas de nuestra huerta, pescados de la lonja de Gandía, marisco de Denia, ostras, caracoles de aquí, de la zona. Tenemos la base de la cocina tradicional. Pero después la inquietud de cada cocinero es lo que hace que tú evoluciones dentro de esa cocina. Puedes hacer, por ejemplo, la fideuà, que antes la hacías con un fideo gordo, la estás evolucionando a un fideo más fino, donde adquiere más sabor, es menos pesada de comer. Igual que, por ejemplo, trabajamos carnes, cocciones tradicionales como un rabo de toro que está 6-7 horas cociéndose, después lo desmenuzas, le das un poquito de mimo y te salen pues, el rabo de toro de forma diferente, lo has evolucionado. De eso se trata, de no quedarte estancado. Puedes trabajar materias primas muy buenas, evolucionando sin disfrazar el producto. Esta es mi cocina, él es Miguel, el cocinero, Pilar, ayudante de cocina, y falta Presen, que viene el turno de noche. Bueno, os voy a presentar un poquito los platos que trabajamos aquí. Michel va a hacer una vieira a la plancha y un salteado de 3 pimientos con ajos, chorizo ibérico, y lo gratinará en el horno. Una de las características también que tiene el restaurante es que tenemos una amplia carta de vinos de varias denominaciones de orígenes. Y como verán ustedes, pues tenemos el vino, pues es una cosa que tratamos lo mejor posible, sobre todo pues manteniendo al clima que toca para que se pueda disfrutar de un buen caldo, como es el vino. Hacemos maridajes también de comida, porque es una cosa muy importante que tanto la comida en sí pues, y el vino pues tiene que llevar una línea, es como si fuera un matrimonio, tiene que ligar las dos para que la comida pues, se disfrute como Dios manda, tanto el vino como
como la comida en sí. Trabajamos una carta que continuamente la estamos cambiando. Incluso si vamos al mercado y vemos pescados frescos que no tenemos en carta, hacemos sugerencias del chef y continuamente vamos renovando. Hacemos 4 cambios de carta de temporada con los productos estacionales, ya sean setas, ahora que por ejemplo estamos trabajando mucho la seta, carnes más pesadas de caza, el rabo de toro, para ser un poco diferentes de lo que da la zona de Gandía. Miguel lo que va a hacer ahora es el calamar a la plancha con un salteado de habitas frescas y jamón ibérico. Bueno, esto es nuestra cocina, espero que os haya gustado y ya sabéis dónde estamos, aquí en la playa de Gandía.